Audio Cábala by Inca Tuaria. Nos compartimos estudiando juntos. Shalom, Levavot Makshivim. Esta semana que pasó se estrenó la película Frankenstein en Netflix y fue todo un suceso y la película es una gran pieza de arte. Y al observarla es inevitable pensar que todos quisiéramos tener la perseverancia de Víctor, el científico, la ternura y la curiosidad de la criatura, el amor de la baronesa, madre de Víctor, la compasión de Elizabeth. El capitán, por ejemplo, tener el don de mando del capitán, la tenacidad del capitán del barco, la empatía. Sin embargo, las partes oscuras de todos esos personajes también existen en nosotros. La violencia o la ira o la impotencia y el cuestionamiento ante la injusticia del mundo, de la criatura. La tristeza de la baronesa porque ama a su hijo pero no es amada por el padre de su hijo. Y en el caso de Víctor, por ejemplo, el científico, tenemos más la soberbia y la arrogancia que la inteligencia y la perseverancia. Y en el caso del capitán, creemos a veces que tenemos tenacidad cuando solo somos cabezas duras, cuellos duros, que no sabemos ceder cuando hay que ceder y volver a casa cuando hay que volver. A veces nos alejamos tanto que regresar no parece ser una opción, pero siempre está bueno regresar. Todas las historias de peregrinaje siempre incluyen el regreso. Hay que ir, descubrir cosas nuevas sobre las personas, sobre el mundo y sobre uno mismo y regresar al punto de partida, al hogar que te vio nacer con todas esas novedades, no solo de lo que uno aprende, sino de lo que uno aprende sobre sí mismo. La película es hermosa, invita a la reflexión, tiene múltiples referencias al arte de todos los tiempos y a la creación, por supuesto. El creador en este caso no es trascendente y no es divino, es un simple científico con infinidad de traumas no resueltos del pasado. Revivimos durante nuestra vida todas las heridas del pasado de diferentes formas para sanarlas. Y en ese camino a veces nos perdemos. Y es necesario perderse para encontrarse. En ese concepto me acordé de la historia del golem, que quizás también fue contada de múltiples maneras igual que Frankenstein. Y si bien hay similitudes, quería en este caso acercar mi aporte, primero hablando sobre la historia judía secreta de Frankenstein y luego hablando puntualmente sobre el golem. No vamos a contar acá la historia del golem, pueden googlearla, es conocida, hay hasta un capítulo de Los Simpson con la historia del golem. Por supuesto que da para mucha charla y mucha reflexión. Pero vamos a empezar con la historia judía secreta de Frankenstein. Esto es de forward.com y está escrito por Seth Rockboy. La autora Mary Wollstonecraft Shelley nació un 30 de agosto de 1797 en Londres. Shelley es conocida principalmente por su novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo, y por ser la esposa del poeta romántico Percy Shelley. Mary Shelley fue una figura radical para su época, defensora del amor libre, protofeminista, atea y prolífica escritora en un momento en que la noción predominante de la feminidad no incluía la escritura de novelas ni biografías.
entre decenas de obras que desafiaron las teorías políticas de su padre y la visión romántica de su esposo, el legado de Shelley incluye la antigua pregunta: ¿se basó la premisa de su Frankenstein en el cuento popular judío del Golem? Existen claras similitudes entre la historia de Shelley sobre el científico arrogante Victor Frankenstein, que creó una criatura humanoide con la ayuda de la electricidad, y la del Golem, sobre el que existen muchas leyendas con un hilo conductor común, la de una criatura con apariencia humana, formada de barro y una fuerte dosis de misticismo judío. Los relatos judíos sobre el Golem se remontan al Talmud y quizás mucho más atrás, al libro de Salmos. Kathy Gelvin, profesora de la Universidad de Manchester, señala en su ensayo de referencia ¿Era judío el monstruo de Frankenstein?, que el término hebreo galmi o mi golem aparece por primera vez en el Salmo 139, versículo 16. Gelvin escribe: su significado bíblico se traduce a menudo como masa informe o sin forma y a veces también como embrión, evocando al ser humano inacabado ante los ojos de Dios. La literatura rabínica primitiva entendía el término golem como una referencia al relato bíblico de la creación del primer ser humano, Adán, antes de que recibiera un alma. Estos primeros textos judíos narran diversas historias sobre la creación de humanos o animales artificiales por parte de varios sabios judíos. En círculos judíos, continúa Gelvin, el término golem se popularizó para tales creaciones a finales del siglo XII, cuando los místicos judíos cabalistas de los territorios de habla alemana adoptaron la palabra golem para describir un hombre silencioso, creado artificialmente de arcilla y que cobraba vida mediante un conjuro de letras y palabras hebreas. Frankenstein de Mary Shelley surgió durante una serie de veladas informales de narración de cuentos cuando ella y su esposo, junto con otros amigos, entre ellos el poeta romántico Lord Byron y John William Polidori, creador del relato moderno de vampiros, estaban de vacaciones en Ginebra. Las historias de fantasmas gozaban de gran popularidad en aquella época, y cada participante debía contar una al grupo. En una de esas veladas, a Shelley se le ocurrió la idea de un científico que creaba un ser artificial, pero que perdía el control sobre él y lo veía convertirse en una fuerza destructiva e incontrolable. Shelley se propuso escribir un relato corto basado en la idea, pero esta fue adquiriendo mayor significado y alcance hasta convertirse en una de las novelas más conocidas de la historia, influenciada por la leyenda de Prometeo y El paraíso perdido de Milton, y que dio lugar a numerosas adaptaciones durante los 2 siglos siguientes, comenzando con una versión teatral en la década de 1820 y muchas versiones cinematográficas del siglo XX. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Conocía Shelley el mito judío del Golem y se basó su criatura de Frankenstein en dicho mito? En términos contemporáneos, ¿constituyó su Frankenstein un acto de apropiación cultural? Algunos ven en el nombre Frankenstein una pista de un origen judío. A finales del siglo XVIII, Jacob Frank sacudió el mundo judío de Europa del Este con sus afirmaciones de ser el Mesías, concretamente la reencarnación del falso Mesías del siglo XVII, Sabbatai Zevi. Frank creó un enorme culto, muchos de cuyos miembros acabaron siguiendo a su gurú espiritual y convirtiéndose al catolicismo, al igual que los sabateos antes que ellos se habían convertido al Islam. Sin embargo, Gelvin descarta cualquier conexión entre Frankenstein y Jacob Frank, señalando que los judíos no adoptaron apellidos hasta 1812 y, quizás más relevante aún, que Frankenstein era el nombre histórico de un castillo en la región de Rin que Shelley visitó en 1814. En cambio, Gelvin rastrea posibles conexiones indirectas o de segunda o tercera mano entre Frankenstein y el Golem.
En las inquietas andanzas del monstruo por el mundo para escapar del ostracismo, escribe, Shelley parece inspirarse en la figura del judío errante, quizá por el tratamiento poético que su esposo le dio a esta figura en el soliloquio del judío errante, en los años previos a su encuentro. Además, dado el subtítulo de la novela, es más probable que el poema Prometeo de Goethe de 1773 haya servido de inspiración para la novela de Shelley. Kelvin y otros estudiosos han señalado que la leyenda más popular del golem, la de Judá Loew de Betzalel, que conocemos más como el Maharal de Praga, ¿sí? El rabino de Praga de finales del siglo XVI, solo alcanzó gran difusión a finales del siglo XIX con la publicación en 1837 de una novela del escritor judeo-alemán Bertolt Orebach, décadas después de la publicación de la novela de Shelley en 1818. Para quienes aún insisten en creer que Shelley conocía la historia del golem y que ésta inspiró su Frankenstein, queda una prueba muy sugerente. Jacob Grimm, de los famosos hermanos Grimm, publicó una versión breve del relato judío del golem en una colección en 1808, a la que Shelley sin duda tuvo acceso. La versión de Grimm incluía detalles específicos de la leyenda judía, que la criatura cobraba vida al escribir la palabra Emet, hebrea Emet o verdad, en su frente, y que al borrarse la primera Aleph, dejando la palabra Met o muerte, la criatura se desplomaba. En la versión de Grimm, el golem crecía tanto que cuando se le ordenó quitarle los zapatos a su amo, una artimaña para permitir el borrado de la letra Aleph cuando se agachara a quitarle los zapatos, cuando pasó eso, él se desplomaba, convirtiéndose en un montículo enorme de polvo cuantioso, matando a su creador. En esta versión de Jacob Grimm. Por desgracia, no existe prueba documental alguna, ni cartas, ni anotaciones en el diario de Shelley o su esposo de que Shelley conociera la versión de Grimm sobre el cuento del golem. La verdad murió con Mary Wollstonecraft Shelley en 1851. Y ahora pasamos a una hoja de cefaria que contiene diversos textos donde se refiere al golem. Leemos en Golem Moment Magazine, Marilyn Cooper, Jewish World, por Ronnie Tabik. Dice: en efecto, al igual que la arcilla amorfa de la que suele formarse el golem es una metáfora sumamente mutable con un simbolismo aparentemente ilimitado. Puede ser víctima o villano, judío o no judío, hombre o mujer, y a veces ambos. A lo largo de los siglos se ha utilizado para connotar guerra, comunidad, aislamiento, esperanza y desesperación. En el capítulo 139 de Tehilim, Salmos, leemos entre los versículos 13 y 16: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito de la tierra fui formado, entretejido. Tus ojos vieron mi embrión, todo estaba escrito en tu libro. A su debido tiempo fue formado hasta el último de ellos. Y acá cuando dice embrión, esta es una traducción. Pero si vamos, por ejemplo, al texto que está en Cefaria, leemos en ese versículo, en vez de decir embrión, dice miembros aún sin forma. Por ejemplo, dice: tus ojos vieron mis miembros aún sin forma, todos estaban escritos en tu libro, a debido tiempo fueron formados, el último de ellos. Entonces acá habla de miembros aún sin forma. Y si vamos al libro Tehilim de Shem Tov, vamos a leer en hebreo: Golmi ra'u eneja beal sifreja kulam yikatebu yamim yutzaru.
dice: mi materia fue vista por tus ojos, y en tu libro todos han de ser inscritos los días que fueron formados. Velo ejad bahem, y sin faltar uno de ellos. O sea que acá habla de mi materia, en otros lados habla de materia sin forma o miembro sin forma, para el mismo término. Y si vamos a la raíz, que es Gimel, Lamed, Mem, vamos a ver que con esa raíz se forma la palabra golem, cuyo significado para el diccionario de Pealim es pupa, para la entomología, pieza bruta, horma, molde en manufactura, también autómata y arcilla en el folclore judío, también tonto, topo en lo coloquial. Tenemos varias palabras que surgen de ahí: golem, colmi, que es como crudo, bruto, glima, que es manto, legalem, que es encarnar o hacerse pasar por, legitgalem, que es manifestarse, incorporarse, metamorfosearse en pupa o crisálida. Entonces habla de una metamorfosis, de algo no acabado, de una materia que todavía le falta. En el caso de el Adán, por ejemplo, le faltaba que la divinidad insuflara el aliento de vida. Hasta ese entonces era simplemente un hombre de arcilla, un hombre hecho de polvo, una masa que, aunque tenía alguna forma, no estaba aún terminada. Y entonces seguimos con el texto. En Génesis o Bereshit, capítulo 2, versículo 7, leemos: Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, soplando en sus fosas nasales el aliento de vida. El ser humano se convirtió en un ser viviente. En Bereshit Radá 8.1 leemos: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El rabino Tanjumá, en nombre del rabino Benayá, y el rabino Berejía, en nombre del rabino Elazar, dijeron: cuando el santo bendito creó el primer ser humano, Dios lo creó informe y lo ubicó de un extremo al otro del mundo. Esto es lo que está escrito: tus ojos vieron mi embrión, o mi materia sin forma, o mi ser inacabado. En Sanedrín 38b 2 leemos lo siguiente: el rabino Yohanan bar Hanina dice: el día tiene 12 horas. En la primera hora del día se recogió su polvo. En la segunda se formó una figura indefinida. Literalmente dice la palabra golem. En la tercera se extendieron sus miembros. En la cuarta se le infundió un alma. En la quinta se irguió, o sea que no sirvió hasta que no se le infundió el alma. En la sexta hora llamó a las criaturas por los nombres que les dio. En la séptima Eva se unió a él. En la octava se levantaron 2 al lecho y descendieron 4, lo cual infiere que ya habían nacido Caín y Abel. En la novena se le ordenó no comer del árbol. En la 10ª transgredió la orden. En la 11ª fue juzgado. En la 12ª fue expulsado y abandonó el jardín del Edén, como está escrito. Pero el hombre no permanece en la honra. Es como las bestias que perecen, dice el Salmo 49, versículo 13. Y acá es claro que Adán no permaneció, es decir, no durmió en el lugar de honor, ni siquiera una noche. En el Sanedrín 65b, versículo 16 a 18, Rabba dice: si los justos lo desean, pueden crear un mundo, como está escrito, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En otras palabras, no hay distinción entre Dios y una persona justa que no tiene pecados, y así como Dios creó el mundo, también pueden hacerlo los justos. Y sigue diciendo: en efecto, Rabá creó un hombre, un golem, usando poderes sagrados. Rabá envió su creación ante el rabino Seira, y el rabino Seira intentó hablarle, pero él no respondió. El rabino Seira le dijo: fuiste creado por uno de los miembros del grupo, uno de los sabios. Regresa a tu polvo. La Gemara relata otro hecho que corrobora la afirmación de que los justos podrían crear un mundo si así lo desearan. Rab Hanina y Rab Oshaya se sentaban cada víspera de Shabbat y se dedicaban al estudio del Sefer Yetzirah, y se creaba para ellos un tercer ternero, y lo comían en honor a Shabbat. Todo esto estaba escrito en el Sanedrín, relatado allí.
También leemos en el libro de Yetzirah, capítulo 2, versículo 2. 22 letras. Dios las graba, las talla, las pesa, las transmuta, las combina y forma con ellas el alma de todo lo creado, y el alma de todo lo que Dios aún tiene que formar. Tenemos el comentario al Sefer Yetzirah de Judá bar Barzilai, de finales del siglo XI, donde se nos cuenta que Abraham se sentó solo a meditar sobre el Sefer Yetzirah, pero no pudo comprender nada, hasta que una voz celestial le dijo: ¿acaso pretendes serme igual? Yo soy uno, he creado el Sefer Yetzirah y lo he estudiado, pero tú solo no puedes comprenderlo. Por lo tanto, busca un compañero y mediten juntos en él, y lo comprenderán. Entonces Abraham fue con su maestro Sem, el hijo de Noé, y se sentó con él durante 3 años, meditando sobre el Sefer Yetzirah hasta que supieron cómo crear un mundo. Y hasta el día de hoy nadie puede comprenderlo solo, se necesitan 2 estudiosos, e incluso ellos lo comprenden solo hasta después de 3 años, tras lo cual pueden crear todo lo que deseen. Después continúa el texto en esta maravillosa página de Sefaria y dice: el mundo, en cuanto a son 22 objetos pero un solo cuerpo, las 22 letras forman una sola palabra al unirse. El mundo también es un cuerpo y sus 22 componentes se dividen en 3, 7 y 12. Los 3, fuego, aire y agua. Los 7, los 7 planetas. Y las 12 constelaciones. El año también es un solo cuerpo. Sus 3 partes son frío, calor y templado. Invierno, verano y las estaciones intermedias. Primavera y otoño. Los 7 días de la semana, los 12 meses del año, ahí también tenemos 3, 7 y 12. Y el hombre también es un solo cuerpo. Sus 3 cuerpos son la cabeza, el torso y las piernas, y las 7 puertas, orificios en el rostro, los distintos orificios del rostro, y las 12 guías o miembros y órganos. Cada uno de ellos se une con los demás y cada uno sustituye a los otros y se corresponde con los demás, y sin uno, ninguno de los demás puede existir. El mundo está construido sobre todos ellos, ya sea para construir o para destruir. Y fue sobre esta base que el secreto de este libro fue revelado a Abraham, nuestro padre, para conocer las obras de Dios y cumplir con todas las obras de su servicio. Esto lo encontramos en el Ezer de Worms, en el Perush al Sefer Yetzirah. Ahora tenemos otro texto que dice: como indica este pasaje intermedio, la yuxtaposición entre una discusión sobre el hombre como microcosmos del universo y las instrucciones para crear un golem no es casual. Para Eliezer, la encarnación es la metáfora fundamental para comprender el universo físico en su totalidad. El tiempo, el espacio y por supuesto el hombre son cuerpos discretos, pero cuerpos cuyos límites se difuminan simultáneamente. En esta encarnación cósmica y omnipresente, la que constituye el secreto de este libro, si bien el Sefer Yetzirah no describe la creación del hombre, este pasaje prepara perfectamente el terreno para la discusión sobre cómo utilizar su contenido para lograr precisamente eso. El golem resultante es un mundo en miniatura, un cuerpo creado mediante el alfabeto, al igual que los cuerpos del tiempo y del espacio. Las 22 letras se unen en un solo cuerpo y son utilizadas por el adepto no solo en la búsqueda de una experiencia mística propiamente dicha, sino como medio para crear un cuerpo y por ende un mundo espacio-temporal completo. Esto está en un recuerdo de sus maravillas de David Shiyovitz. Leemos en Hayei Haolam Haba, la vida del mundo venidero de Abraham Abulafia. Y si la persona que recita la letra Yerra, Dios nos salve, se equivoca, Dios nos salve, en su pronunciación de la letra que está asignada sobre la extremidad que está en la cabeza de la persona que lee, esa extremidad se separa de su lugar y cambia de lugar, transformándose inmediatamente su naturaleza, adquiriéndosele otra forma y la persona resulta herida. Por eso es importante tratar de no mencionar nombres divinos a la ligera, tratar de no utilizar las letras hebreas a la ligera y tratar de meditar en esos nombres más que pronunciarlos.
porque la palabra es creadora, pero también es destructora. Y nosotros no somos conscientes del poder que albergamos dentro de este cuerpo animal, de la divinidad que yace dentro nuestro y que nos habita. Leemos en el Sefer Gematriot: Ben Sirá quería estudiar el Sefer Yetzirá. Una voz le dijo: no puedes hacerlo solo. Fue a ver a su padre Jeremías, y Ben Sirá es numéricamente equivalente a Ben Jeremías, que es el hijo de Jeremías, y juntos estudiaron el Sefer Yetzirá. Después de 3 años les crearon un hombre con la letra Emet, con la palabra Emet escrita en la frente, como en la de Adán. El ser creado les dijo: si el único, el santo bendito sea, creó a Adán, y luego, si Dios quiso matarlo, borró una letra de Emet, y lo que quedó fue Met, muerto. Con más razón yo quiero hacerlo, y no creeréis más hombres, para que la gente no se equivoque respecto de ellos o respecto a ellos, como sucedió en la generación de Nos. Por eso Jeremías dijo: maldito el hombre que se apoya en Adán. El ser creado les dijo: invertid la combinación de letras. Y borraron la letra Aleph de su frente, y al instante se convirtió en cenizas. Ahora tenemos la explicación del nombre de 4 letras, donde leemos: Jeremías fue a ver al hijo de Sira, y juntos se sumergieron en el Sefer Yetzirá durante 3 años, para defender lo que está escrito. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí. Esto está en Malaquías 3:16. Al cabo de 3 años, cuando se dedicaron a combinar las letras del alfabeto mediante la combinación, la agrupación y la formación de palabras, se creó para ellos un hombre cuya frente estaba escrito Yud Kebab Kelohim Emet. El Señor Dios es la verdad. Pero este ser creado tenía un cuchillo en la mano y borró la letra Aleph de Emet, dejando solo Met, muerto. Jeremías rasgó sus vestiduras y dijo: ¿por qué has borrado la letra Aleph de Emet? Y él respondió: les contaré una parábola. ¿Con qué se puede comparar esto? Un arquitecto construyó muchas casas, ciudades, palacios, y nadie podía imitar su estilo. Ni entendía su conocimiento, nadie poseía su habilidad. Entonces 2 hombres se le impusieron. Él les enseñó el secreto de su oficio y ellos dominaron todos los aspectos del arte. Cuando aprendieron su oficio, su secreto y sus habilidades, comenzaron a discutir con él hasta que se separaron y se convirtieron en arquitectos independientes, cobrando un precio menor por los mismos servicios. Cuando la gente se dio cuenta de esto, dejaron de honrar al artesano y en cambio acudieron a los recién llegados, los honraron y les dieron encargos cuando necesitaban construir algo. Así también Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza, pero ahora que han creado un hombre como él, la gente dirá: no hay más Dios en el mundo que estos 2. Entonces Jeremías dijo: ¿qué solución hay? Él respondió: escriban las letras del alfabeto con intensa concentración al revés, sobre la tierra que han esparcido. Pero no mediten con la intención de honrar y restaurar, sino todo lo contrario. Y así lo hicieron. Y el ser se convirtió en polvo y cenizas ante ellos. Entonces Jeremías, la paz sea con él, dijo: en verdad, estas cosas deben estudiarse solo para conocer el poder y la omnipotencia del Creador del universo, pero no para practicarlas, porque está escrito: no aprenderás a hacer. Esto está en Deuteronomio 18:9. El rabino Zevi Ashkenazi de Helm escribe que su antepasado, el rabino Eliyahu Baal Shem de Helm, creó un ser con apariencia humana, un golem, utilizando el Sefer Yetzirá. El hijo del rabino Tzvi, el rabino Yaakov Emden, escribe que finalmente el rabino Eliyahu decidió desactivar el golem. Para ello retiró el nombre de Dios que había colocado en su frente, pero mientras lo hacía, el golem se defendió y arañó al rabino Eliyahu en la frente. El rabino Tzvi se pregunta si un golem puede contar para un minyan. Por un lado, solo un judío puede contar para un minyan, y un golem no es judío. Pero por otro lado, dado que un golem es creado por un tzadik y las acciones de un tzadik se consideran su descendencia, quizá debería considerarse como un hijo de un judío. Esto puede compararse con la enseñanza del Talmud, de quien cría un huérfano en su hogar, se considera padre. Leemos en un escrito
de Jacob Grimm, de los hermanos Grimm, de 1808, diario para ermitaños, que dice: pero una vez, por descuido, alguien permitió que su golem creciera tanto que ya no podía tocarse la frente. Entonces, temiendo el amo, ordenó al sirviente que se quitara las botas, pensando que se agacharía, y así el amo podría tocarle la frente y borrarle la letra. Y así sucedió. La primera letra se borró con éxito, pero toda la arcilla cayó sobre el judío y lo aplastó, matándolo. Y ahora vamos a la historia del Maharal de Praga, o Maharal de Praga. Es así. Esto lo leemos en El Golem de Leopold Wiesel, este texto de 1848. Durante el reinado de Rodolfo II, entre los judíos de Praga vivía un hombre llamaba Judá Lov ben Betzalel, pero era conocido como el Maharal, conocido por su gran estatura, su erudición, como el gran rabino Lov. Este rabino, el Maharal de Praga, era muy versado en todas las artes, en las ciencias, especialmente en Cábala. Mediante este arte era capaz de dar vida a figuras modeladas en arcilla o talladas en madera que, como hombres de verdad, cumplían con su cometido. Tales sirvientes, creados por ellos mismos, eran muy valiosos, no comían, no bebían, ni necesitaban salario, trabajaban incansablemente, se les podía reprender y no respondían. Más o menos como lo que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial. Más o menos. Por eso se asimila mucho, o se asemeja mucho la historia del golem con todo lo que es la inteligencia artificial, y está muy en boga también en estos días. Pero ahora con el tema de Frankenstein, el hypeo viró y ahora todo está más vinculado con creado y creador, o criatura creada, y no tan enfocado en inteligencia artificial, de la cual no nos apartamos. Sabemos que hay una referencia ahí, la trataremos en otra oportunidad. Volvemos. El rabino Lov había modelado un sirviente de este tipo en arcilla, le había colocado el yem en la boca y con él le había dado vida. Este sirviente, creado mediante magia, realizaba todas las tareas domésticas durante la semana: cortar leña, acarrear agua, barrer las calles, etc. Pero en Shabbat debía descansar, por lo que el amo le quitó el yem de la boca y lo mató antes que llegara el día de descanso. Sin embargo, una vez el rabino olvidó hacerlo, y la desgracia se abatió sobre él. El sirviente mágico, enfurecido, derribó casas, arrojó piedras, arrancó árboles de raíz, causó estragos en las calles. La gente acudió a avisar al rabino, pero la dificultad era enorme. Ya era Shabbat y cualquier trabajo, sea crear o destruir, estaba prohibido. Así que, ¿cómo deshacer la magia? Para el rabino, su golem era como la escoba para el aprendiz de brujo, en el poema de Goethe. Por suerte, nadie había inaugurado aún el Shabbat en la sinagoga Altneu, y dado que es la sinagoga más antigua de Praga, todo dependía de ello. Y aún había tiempo para quitarle el yem al ser salvaje. El amo corrió y arrancó la fórmula mágica de la boca del golem. El trozo de arcilla cayó y se hizo añicos. Aterrorizado por la escena, el rabino ya no quiso tener un sirviente tan peligroso. Aún hoy se pueden ver fragmentos del golem en el ático de la sinagoga Altneu. Leemos del libro El Golem, historia de una leyenda, de Elie Wiesel, de 1983. ¿Cómo era el golem? ¿Querías un retrato? En tu mente parece un monstruo. Lo imaginas excesivamente alto, fuerte, pesado, arrastrando su cuerpo como plomo, una especie de bestia humana que la naturaleza puso en la tierra para burlarse de ella o asustarla. Pues bien, déjame decirte que te equivocas. Era algo más alto que el Maharal, que era muy alto, y algo más pesado, extraño, misterioso, parecía arar la tierra y el cielo a la vez. Debo añadir que estaba dotado de intuición e inteligencia, irradiaba una fuerza que te abrumaba, te conmovía, te inundaba de emoción. Pero aún más impactante era su sombra, que seguía la del Maharal, como si se negara a soltarlo.
La figura del golem se descontroló en el siglo XX, en parte al trascender el ámbito literario y convertirse en una metáfora de nuestras tecnologías, en particular las de armamento avanzado, ya sea el temor a la tiranía tecnológica o a la extinción nuclear. El problema es el mismo. Como encarnación de la tecnología, el golem puede recrearse y perfeccionarse fácilmente, pero no puede controlarse por completo. Bueno, algunas palabras finales sobre este tema. En la película de Frankenstein de Guillermo del Toro vemos la vida difícil de una criatura aparentemente ausente de divinidad, creada por un humano imperfecto, arrogante y soberbio. Ya es difícil vivir en este mundo siendo humano, y aún albergando la chispa de divinidad dentro, es difícil este mundo denso. No imagino cuánto más difícil lo sería para una criatura que no tuviera esa chispa de trascendencia dentro de sí. Pero también yo estuve estudiando estos últimos 2 meses, por eso no estuve subiendo mucho contenido, sobre el nombre de 42, sobre, algunos textos, un texto de Abulafia en particular. Y en Gal Naul, en Jardín Cerrado de Abulafia, hay un texto puntual que me llamó la atención, que yo ya había leído también esa frase que se le atribuye al Talmud sobre la brizna de pasto. Los humanos, hay que aclarar algo antes de esto. Los humanos no somos creadores. Hay un creador y nosotros somos creados, criaturas. Sí podemos asimilarnos, pero no somos creadores. Porque de hecho no creamos nada de la nada. Lo que hacemos es revelar en la materia lo que ya existe en el potencial intangible. La materia no evoluciona. La materia se revela. ¿Y qué es lo que se revela? La energía que ya existía en lo intangible. Y con relación a esto, recordé que había leído un texto en Gal Naul, en Jardín Cerrado de Abulafia, donde cita el Bereshit Rabbah, una parte del Talmud, y dice: no hay brizna de hierba en la tierra, o brizna de pasto también traducen, no hay brizna de hierba en la tierra que no tenga un ángel de lo alto que la golpee y le diga: crece. Cada ángel tiene a su cargo algo. Incluso los árboles y la hierba tienen ángeles designados o asignados sobre ellos. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, no hay una brizna de hierba en la tierra que no tenga un ángel de lo alto. Cada ángel recibe su vitalidad de la palabra y la transmite a aquello que tiene a su cargo, es decir, alguna hierba u otra cosa sobre la que ha sido asignado. Estas dos capacidades de recibir y de transmitir se denominan el aspecto de las manos. Con la mano derecha recibe vitalidad, con la izquierda la transmite, lo que corresponde a golpearla y decirle: crece. El golpe es un aspecto del lado izquierdo. Y hago un parate acá para explicar algo de recibir y transmitir, que muchas veces pasa cuando empezamos a estudiar Kabbalah, que leemos algo y lo olvidamos. Nos cuesta incluso una frase tan simple. Por ejemplo, el Shema Israel, tan cortito, tan profundo, tan poderoso. El cortito, el que recitamos como profundo, con profunda concentración a la mañana y a la noche para protección. Incluso hasta eso cuesta memorizarlo. La Kabbalah y los textos sagrados, en su visión o en su percepción cabalística, no son iguales que otros textos. El alfabeto hebreo no es igual que otro texto. Las letras hebreas no son iguales que otros textos, ni las palabras ni los nombres. Y cuesta mucho retener la información. Estudiamos y parece que lo olvidamos. Y eso tiene que ver con un aspecto de Elohim, y tiene que ver con el aspecto de restricción, y tiene que ver con una conciencia limitada. A medida que vamos insistiendo, perseverando, recordando, repasando, logramos año tras año ensanchar un poco esa vasija. Y tiene que ver que cuando estamos olvidando las cosas que aprendemos, olvidamos aquello que estudiamos,
tiene que ver con una conciencia limitada y también tiene que ver que estamos funcionando solo como receptores egoístas que somos, porque aprendemos a no serlo. Pero en principio somos solo receptores. Y luego, cuando empezamos a recordar las cosas que estudiamos y las podemos sostener y transmitir a otros, ahí la conciencia se expande, y se expandió para que uno pueda transmitir. Y entonces ahí funcionamos como luz y como vasija. Recibimos la luz, recibimos el conocimiento, lo retenemos, podemos recordarlo y también podemos transmitirlo. Y ahí no funcionamos solo como receptores, funcionamos como receptores y como dadores. Y ahí tenemos una conciencia más expandida. La conciencia es flexible, no tiene niveles, pero se expande. ¿Sí? No hay gente con nivel de conciencia más alto o más bajo. Hay gente con conciencia más expandida o más restringida. Y es flexible tanto para expandirse como para restringirse. Un fuerte dolor emocional puede hacernos retrotraer la vasija. Y tenemos que volver a empezar y volver a ampliarla. Volver a expandir la conciencia. Bueno, seguimos con lo que estábamos. Seguimos entonces con esto. La creación se dio mediante la palabra. Dios dijo y se hizo. Por eso lo que verbalizamos es tan importante. Creamos y destruimos con nuestra palabra. Hacemos vivir y matamos con la palabra. Aprender a disciplinar la palabra es todo un desafío y aprender a tener humanidad como humanos también. Y entonces también, como estoy estudiando el libro de Abulafia, el texto de Abulafia, encontré algunas cositas, hay más, mucho más, pero algunas cositas interesantes para este contenido puntual de hoy, donde por ejemplo se trata del habla, porque el golem se creaba mediante las palabras, mediante las letras, mediante determinada combinación de letras, y se lo hacía vivir o morir mediante un nombre que se le borraba la letra Aleph, que después en vez de verdad ese nombre decía muerte o muerto, y entonces el golem se disolvía, se moría, si se quiere. Y vemos en Galnaul de Abulafia que la principal diferencia entre el hombre y el animal reside en la articulación del habla, siendo esta la definición misma del ser humano, que es un hablante. Este es el aspecto de la pregunta: ¿quién dotó al hombre de boca? Esto está en Éxodo 4:11. La distinción esencial radica en la articulación del habla, es decir, el ser humano transforma el tono y el sonido indiferenciado en letras y habla articuladas. Si bien los animales y las aves también poseen sonidos y tonos, carecen de la capacidad de articular letras y habla, y esto es lo que distingue la condición humana, la capacidad de articular el habla, como se ha explicado. Y con esto me lleva a decir que no solo usamos las palabras para comunicarnos entre nosotros, las usamos también para generar piezas de arte, para comunicarnos con la trascendencia divina en la que creamos, en el Dios que creemos. Nos comunicamos a través de esas palabras. Las palabras primero están en la mente, después en la boca. Por eso también en otra parte del Galnaul de Abulafia dice que la palabra hablada es una revelación de las mentes. En otra parte dice que convertir el potencial en realidad implica perfeccionar la facultad del habla. Las letras del habla deben estar en un estado de plenitud. Esto se logra mediante el aspecto del mundo venidero a través del cual las letras del habla se completan, pues en el futuro la facultad del habla estará completa, porque entonces daré a las naciones un lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre de Dios. Y de esto vemos que el habla será perfecta. Esto está en Sofonías 3:9. En la actualidad, el habla es deficiente e imperfecta, ya que el mundo entero no clama al bendito mediante la palabra. Pero en el futuro, todos, incluso aquellos que practicaron la idolatría, lo invocarán con palabras. La facultad del habla será entonces perfecta y con el aspecto de un lenguaje puro, todos invocarán a Dios con palabras, lo que indicará que el habla se ha perfeccionado. Ahora, ¿cómo perfeccionar el habla? Y acá el Galnaul nos da una pista. Dice que uno no tiene la capacidad de articular el habla, como se explicó anteriormente. Sin embargo, cuando una persona tiene fe y tzedakah, es capaz de transformar los sonidos de los tonos en palabras.
Este es el aspecto de uno se despierta con el canto del pájaro y todas las melodías se apagan, que está en Coelet 12:4. Nuestros sabios de bendita memoria explican: todos los cantos son como una conversación para él. Esto está en Shabbat 152a. Es decir, los tonos y los cantos se transforman en conversación y habla, como se explicó anteriormente. Esto se relaciona con lo que cuentan sobre el Baal Shem Tov de bendita memoria, que él oía palabras a través de las notas de un violín, pues convertía los tonos en palabras. Por eso es importante darse de acá para mejorar el habla. Con el habla mejorada podemos traer aquello que esté en potencial, revelarlo en la materia, tener capacidad de manifestación, de abundancia, de shefa y de una conciencia más expandida. Por eso es que no podemos estar creando a tontas y locas y tener mucho cuidado con las palabras que decimos aún en nuestro día a día. Las palabras son creadoras y destructoras y no siempre son simples palabras que se las lleva el viento. Hay que recordar que si deseamos imitar a Dios para acercarnos a Él, es de forma misericordiosa con nosotros mismos y con los demás. Aplicar la restricción y la disciplina, la Geburá, es necesario. ¿Sí? Los pulmones se llenan de aire y también se vacían de aire. Necesitan tener un stop. Necesitamos aplicar Geburá, aunque sea de forma inconsciente, en nuestro cuerpo, para que no se llenen de aire y exploten cuando respiramos, para que ingrese el oxígeno necesario y se exhale el dióxido de carbono como corresponde. Entonces, todo el proceso y todo este mundo está colmado de densidad, de Geburá, de restricción, de disciplina. Pero en este mundo denso, la densidad del rigor es requerida. Pero debemos recordar que siempre la Geburá, el lado izquierdo, debe endulzarse y contenerse con la misericordia. Siempre la columna izquierda debe integrarse en la columna derecha para hacer de este mundo un mundo un poco más humano y quizá algo divino. Si te gustó, te pido que te suscribas, que compartas este podcast que tenemos acá en Audio Cábala by Inca Tuaria. A quien le interese, por ahí hay mucha gente interesada en la historia de Frankenstein y seguramente les va a interesar la historia del golem. Se ha escrito mucho sobre ambos y se ha reflexionado mucho también sobre ambos. Así que Levavot Makshivim, espero que pasen una excelente semana, que estudien mucho, que recuerden lo que estudian y que pueden compartirlo, porque acá en Audio Cábala by Inca Tuaria nos compartimos estudiando juntos.